adjetivos que usa para referirse a Dios es tú, que oyes la oración. Amén. Y nos da la seguridad a través de la Biblia que Dios siempre escucha nuestras oraciones. No por nosotros, no por la calidad de la petición o la necesidad que tenemos, simple y sencillamente porque Él es todopoderoso. Amén. Tú que oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dijimos que la naturaleza de Dios está no solamente en escuchar la oración, sino en contestar las oraciones. Y nos lo enseña cada atributo del que estudiamos, cada atributo de los que estudiamos, cada atributo de Dios, nos enseña que Él siempre está listo para contestar nuestras oraciones. A través de la naturaleza, a través de la creación, Él siempre, cuando hay una necesidad, la suple. Decíamos que si creó a las abejas, también creó el néctar. Amén. Si creó los árboles, también hace llover. Y es así su naturaleza. Entonces Dios siempre oye oraciones. Y Dios siempre contesta oraciones. La pregunta es, ¿por qué entonces no ha contestado mi oración? ¿Por qué no ha contestado mi oración? ¿Por qué tengo oraciones todavía no contestadas? ¿Pudiera haber algo en nosotros o en la iglesia que impida que nuestras oraciones tengan éxito? Esa es la pregunta indispensable que debemos considerar con toda sinceridad. Vaya conmigo, hermano, y aquí está la respuesta. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Podemos considerar, hermanos, y la Biblia lo dice, que cuando el pueblo es un pueblo impío, falto de temor a Dios. Dios dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, no la oiré. Por supuesto que la impiedad hace que haya un estorbo en la oración. Pero hermano, ¿cómo podemos corregir eso? ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones y las contesta? Hay ciertas cosas que el pueblo de Dios debe tener, debe practicar, pues de lo contrario, nuestras oraciones sí serán oídas, pero no serán contestadas. Aquí está la respuesta. Vamos ahí a Primera de Juan capítulo 3, versículo 22 al 24. ¿Ya lo tenemos? Primera de Juan 3, 22 al 24. Leemos esta porción todos a una sola voz. Dice así la palabra de Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar y vamos a entrar en el tema en cuanto a cómo tener oraciones victoriosas. Padre, bendice este tiempo y úsame con sencillez, pero a través del poder y la gracia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Hermano, Dios sí contesta las oraciones, Dios sí oye las oraciones, pero hay una cláusula. Dice el salmista, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Amén. Hermanos, de acuerdo al texto que acabamos de leer, hay algunas cosas que son esenciales para que nuestras oraciones tengan éxito. Y vamos a ver cuáles son esas cosas. Ahí en el versículo 22 tenemos la primera. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Pero ¿qué dice enseguida? Porque guardamos sus mandamientos. Entonces, hermano, lo primero que hace que nuestra oración sea poderosa, que nuestra oración tenga victoria y sea contestada como nosotros se lo pedimos al Señor, es nuestra obediencia al Señor. Cuando no estamos obedeciendo su palabra, cuando no le estamos obedeciendo a Él,
nosotros no vamos a tener esa respuesta de parte de Dios según nuestra petición. Sí va a oír la petición, pero hermano, no está obligado a contestar esa petición. ¿Por qué? Mire usted, si llega a su puerta un limosnero, no importa el carácter del limosnero, si le dice, oiga, regáleme un taco para comer, regáleme un vaso de agua, no importando el carácter o el comportamiento de ese limosnero, pues nosotros podemos suplir la necesidad. Amén, hermano. Pero ¿qué tal si el limosnero empieza a decir, oiga, deme chance de sentarme en su reclillón, préndame el aire acondicionado y présteme el control de la televisión? ¿Le daría usted permiso? ¿Por qué tengo que hacer yo eso? Vamos a poner otro ejemplo en su familia. Quizá usted tiene un hijo que es desobediente, que usted está sobre él todos los días y le dice, muchacho, tiende tu cama, y el muchacho no tiende la cama. Muchacho, saca la basura, y el muchacho no saca la basura. Muchacho, estudia, ponte a estudiar, saca buenas calificaciones, haz buen trabajo en la escuela, y el muchacho nomás no panza, ni siquiera panza. Y luego viene el muchacho y le dice, papá, dame para ir a Bosque Mágico. ¿Usted le daría? ¿Ah? ¿Qué le diríamos? Espérate. Tú no me estás haciendo caso, yo sí quieres que te haga caso. Es lo mismo con Dios, hermano. Es lo mismo con Dios. ¿Cómo es posible que Él esté vez tras vez diciéndonos, dándonos órdenes, porque eso es lo que hace a través de la Biblia, dándonos instrucciones? No hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado, no vayas por ahí. Y nosotros en la desobediencia, y todavía después de la desobediencia, en la desfachatez de decir, dame. Ese es el primer estorbo para que nuestras oraciones no sean contestadas: la desobediencia. Hermanos, si nosotros lo haríamos con nuestros propios hijos, que nosotros no somos perfectos, ¿cuánto más no lo haría Dios con nosotros, sus hijos, cuando Él sí es perfecto? Él nos dice, escúchame primero a mí, obedéceme, sé grato delante de mí y después platicamos. Hermanos, si no somos obedientes a su palabra, el Señor podría decirnos lo que dijo a su pueblo Israel, Jeremías capítulo 10. Note lo que dice Jeremías 10, 13 y 14. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren de ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Entendemos, hermano, que cualquier padre que le conceda alguna petición a su hijo rebelde, a su hijo desobediente, estaría estimulando la rebeldía, la rebelión de ese hijo. Entonces Dios en su santidad y en su perfección no obra de esa manera. Es que, hermano, el Señor no ha contestado mi oración. ¿Estás obedeciendo? ¿Te estás congregando fielmente? Es que, hermano, Dios no me escucha. ¿Estás diezmando? Muy silencio. Es que, hermano, ya tengo mucho tiempo pidiéndole y parece que nomás no me hace caso. ¿Estás dando con fidelidad a misiones? ¿Estás ganando almas? ¿Estás leyendo la Biblia? Hermano, la ganancia de almas está directamente relacionada con la oración contestada. Esto no está en el mensaje, se lo voy a dar gratis. Vaya conmigo a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Note lo que dice esta porción, ahí el Evangelio de San Juan. El capítulo es el 15. Dice la palabra de Dios. Estoy en el 13, disculpen, aquí está. Dice el verso 9. Bueno, vamos a meternos en el contexto. Desde el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Ahora, esto está relacionado
desde el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. El hecho de dar fruto, el hecho de que un cristiano produzca a otro cristiano, el hecho de que un cristiano disipule a otro cristiano, está en relación directa a permanecer en él y dar fruto. Y si nosotros permanecemos en él y damos fruto, el Señor nos dice: pidan todo lo que quieran y os será hecho. Pero si estamos en desobediencia, en rebeldía, en apatía, ¿cómo pues queremos que el Señor conteste nuestra oración? Nosotros mismos no lo haríamos con un hijo rebelde, menos el Señor. Amén. Ahora, segundo lugar, ¿qué es aquello que yo necesito mejorar para tener una oración victoriosa? Versículo 22 de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Sí estamos ahí, hermano? Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Ya vimos eso. Pero hay una coma y dice: y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿A qué se refiere, hermano? Cuando no honramos a Dios con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, Él no está obligado a contestar nuestras oraciones. ¿Está conmigo? Necesitamos mostrar ese temor, esa reverencia, haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Cuando los niños reciben un mandamiento de su padre, hermanos, no está permitido que se cuestione su validez o su sabiduría. La obediencia termina donde empieza el cuestionamiento. ¿Y por qué tengo que ganar almas? Ya no estás honrando. ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? Ya no lo estamos honrando. ¿Y por qué tengo que hacer tal? ¿Por qué tengo que obedecer la Biblia? ¿Por qué no debo de ir a tal o cual lugar? ¿Por qué tengo que vestir así? ¿Por qué tengo que hacer? Hermano, no, Dios no está para cuestionarlo. Dios está para obedecerlo. Pero hermano, cuando nosotros empezamos a cuestionar a Dios, Dios dice: a ver, espérate. ¿Quién te crees tú que eres? ¿Sí? ¿Quién te estás creyendo tú que eres? Y vienes con arrogancia, diciendo y reclamando, y después: ay, Diosito, contéstame esta oración, sáname, Señor, sana a mi abuelita, Señor, necesito dinero, Señor, por favor. Espérate, no me estás honrando, mira cómo estás viviendo. ¿Sí? Y tú sí quieres que yo honre tu petición y conteste tu oración. Por eso dice aquí, y lo dice claramente Juan, que cuando obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, entonces nuestra petición será contestada. Pero hermanos, si vivimos como diablos y actuamos como el mundo y no tenemos temor de Dios y andamos sin reverencia delante del Señor y no obedecemos lo que Él nos dice y después llegamos al trono de la gracia para pedir, ¿con qué cara, hermano? ¿Está conmigo? ¿Con qué cara? ¿Sí? ¿Tú crees, hermano, que el Todopoderoso renunciaría a su trono para colocar ahí a un altivo mortal? No, tenemos que ubicarnos en nuestro sitio, en nuestro lugar. Hermano, ¿qué es la tercera cosa que debe haber en nuestra vida? De esto ya hablamos, no vamos a tomar mucho tiempo. Hablamos la semana pasada, el jueves también. Tiene que haber suficiente fe delante de Dios. Noten, versículo 23, Primera de Juan, capítulo 3. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. No podemos, cuando estamos hablando de la oración, hermano, no podemos dejar a un lado la fe. Tenemos que orar con fe, porque sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos de acercarnos en certidumbre de fe delante de Dios. Sí, tú eres un Dios real, tú me estás escuchando, no porque soy yo, no porque es una necesidad tremenda la que te estoy poniendo delante de ti, no, porque tú eres un Dios todopoderoso, todo lo sabes, todo lo oyes, todo lo ves, y en este momento tú me estás viendo y estás entendiendo cuál es mi necesidad, me estás escuchando. Tenemos que acercarnos en esa certidumbre, pero tenemos que acercarnos con la suficiente fe para creer que Él es galardonador de los que le buscan. Nos acercamos y le pedimos y Él no ve en nuestro corazón fe, pues está diciendo: hey, según tu fe te sea hecho. Hay un pasaje que lo declara, ¿sí? Según tu fe. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículos 6 y 7. Refiriéndose a la sabiduría en el verso 4, 5. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Está claro, ¿verdad que sí, hermanos? No piense pues quien tal haga, quien pida sin fe, quien pida en esa incertidumbre, quien pida en ese viento de duda que lo arrastra de un lugar a otro, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para que nuestras oraciones sean victoriosas? Estar en obediencia al Señor. Número 2, honrarlo a través de nuestra conducta. Vivir bajo el temor, la reverencia a Dios, honrarlo a Él. Tercera cosa, tener la suficiente fe para acercarnos en plena certidumbre de fe. Noten, Primera de Juan capítulo 3 versos 23 y 24. Vamos a leer juntos, dice esta porción. Sígame con su vista estos dos versículos juntos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Y luego que dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabremos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, el Señor tiene que ver en nuestro corazón amor. Amor. Tiene que ver amor. ¿Sí? Si no hay amor, ¿para qué te voy a dar eso que tú quieres? Hermanos, Dios no bendice el egoísmo. Dios no bendice la rebelión y la rebeldía. Dios no bendice un corazón duro. Hermanos, tiene que haber amor. Amor a Dios. Amor a Él. ¿Sabe por qué tiene que haber amor en nuestro corazón? La respuesta es muy simple. Eso nos lleva al primer punto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar la obra de Dios, porque si no, vamos a estar pidiendo egoístamente. ¿Sí? Egoístamente. Pero hermano, necesita haber amor al prójimo en nuestro corazón. ¿Sí? Hermanos, y el ejemplo bíblico de esto es el hijo pródigo. Ahí en la parábola del hijo pródigo notamos a un hijo que va con su padre, y este hijo simple y sencillamente no le importó nada. No le importó la casa de su padre. No le importó la obra que estaba haciendo su padre. Su padre tenía jornaleros, ¿está conmigo? ¿Sí? No le importó la compañía ni de su padre ni de su hermano. Sabemos que a lo menos tenía un hermano. Y él nada más reclamó: dame lo que es mío y ahí nos vemos. ¿Sí? No había amor, no había consideración por ninguna de estas cosas, ni por su padre, ni por su casa, ni por su obra, ni por el prójimo. Él simplemente estaba pensando en él mismo. ¿Sí? Entonces, hermano, Dios no va a entronar a ninguna persona que piense así. Tiene que haber amor en nuestro corazón
por Cristo y que creamos en el nombre de Cristo, pero también dice aquí, y que nos amemos unos a otros como lo ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Esta es la clave, permanece en Dios. ¿Usted cree que si el hijo pródigo amara a su padre, hubiera permanecido en la casa de su padre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero él se amó a sí mismo. No había amor. Por eso esto nos lleva a este punto. Nosotros necesitamos amar suficientemente a Dios. Un hijo falto de amor a su padre, lo tenemos ahí en la parábola del hijo pródigo. Este hijo falto de amor, si lo dejamos ahí, si le damos lo que quiere, si suplimos su exigencia en base a su egoísmo, pronto va a empobrecer a la familia, sin importarle el resto de las personas. Pero hermano, ¿por qué también Dios tiene que ver amor al prójimo? Hay una razón, Mateo 6:14. Dice en la oración modelo que el Señor nos ha dejado: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿cómo puede usted pensar que un hijo que no permanece en Dios, que no permanece en su amor, que no ama lo que Dios ama, que no ama a su prójimo, podrá ser escuchado y contestado en su oración? No, hijo mío, dice Dios, si no permaneces conmigo y no me reconoces como padre, no te puedo prometer nada. Hermanos, nuestra vida necesita un avivamiento. Nuestra iglesia necesita un avivamiento. La obra de Dios en lo general, en nuestro país y en el mundo, necesita un avivamiento. Y estoy hablando de iglesias bautistas. Necesitamos ese avivamiento verdadero. Y ese avivamiento verdadero solo viene cuando la iglesia, el pueblo de Dios, está despertando por un ánimo de orar, por un ánimo de volver a doblar la rodilla, de tener esa comunión con Dios, de que Dios realmente conteste, no solamente escuche nuestras oraciones, sino que nuestras oraciones sean efectivas delante de Dios. Hermanos, quizá la iglesia ha estado desesperando a Dios por la tibieza dentro de los miembros de la iglesia. Desesperados, Dios desesperado por el pecado y los falsos compromisos que muchas veces cristianos hacen delante de Él. Hermano, Dios debe ser glorificado. Debemos reconocer que realmente Él es el Señor de su iglesia. Y hermanos, tener cuidado, porque un mundo moribundo se está burlando de Dios y de su palabra y está cautivando las mentes y los corazones de los cristianos hoy en día. ¿Y sabe qué? Aunado a eso, el enemigo ha traído desánimo, ha traído tibieza, ha tenido falta de compromiso delante de Dios. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y Él es digno, hermano, de nuestro trabajo. Él es digno de nuestro ánimo. Él es digno de nuestro gozo, de nuestra alegría. Pero hermano, el diablo está ganando terreno. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos orando en la forma en la que debemos orar. Y yo te animo a que consideres estas cosas en tu vida: obediencia, reverencia, confianza y amor, no solamente a Dios, sino al prójimo. El abandono de la oración, hermanos, ha permitido que la frialdad y el mundo entren a la iglesia y a nuestras vidas. Pero esto es algo en lo que podemos mejorar tú y yo, si tenemos estas 4 cosas en nuestra vida. Puestos de pie, con los ojos cerrados, nadie mirando. Vamos a tener el tiempo de la invitación. Hemos hablado de obediencia, hemos hablado de reverencia,
Hemos hablado de confianza y de amor. La pregunta es en esta mañana: ¿cuánto realmente queremos que nuestras oraciones sean contestadas satisfactoriamente? Levante su mano. Yo quiero que Dios no solamente escuche mi oración, sino que conteste. Baje su mano. Amén. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos orar poderosamente y mejorar en nuestra vida de oración? Yo necesito orar poderosamente. Levante su mano. Yo necesito poder en la oración. ¿A cuánto les gustaría tener oraciones victoriosas? Levante su mano. Amén. Hermano, todo empieza, puede bajar su mano, con obediencia, con reverencia, con fe y con amor. ¿Por qué no dejas tu lugar y vienes al altar? Y le dices primero al Señor: Señor, gracias porque siempre me oyes. Siempre me oyes. Y estoy seguro de que me oyes. Pero Señor, yo quiero una oración poderosa para mí, para mi familia, para tu obra, para la iglesia, para las almas perdidas, para los enfermos, para las dificultades que hay. Ayúdame, Señor, a ser más obediente a tu palabra. Perdóname, Señor, porque ahora entiendo que esa falta de obediencia ha traído no contestar mis oraciones. Ayúdame, Señor, a darte la honra, a tener más fe y a amarte más. Venga a hacer compromisos con el Señor. Yo creo que todos quisiéramos ver el poder de Dios actuando en nuestros tiempos. Padre, bendice a todos estos que han venido al altar y obra, Señor, en que podamos mejorar teniendo una oración efectiva, una oración poderosa. Sabemos que tú siempre nos oyes, sabemos que tú siempre quieres contestar oraciones, pero ahora hemos entendido que la falta de obediencia, la falta de honrar tu nombre, la falta de fe y de amor hacen que nuestras oraciones no sean contestadas. Padre, tú nos amas, tú quieres suplir y tú quieres lo mejor. Ayúdanos a mejorar en nuestra vida de oración.